Hola, como siempre, bienvenidos a este nuevo programa de Carta Blanca. Y como lo prometido es deuda, y como parece ser que la semana pasada empezamos a hablar de un tema que creo que bastante interesante por lo que puede trascender para una parte importante de nuestra sociedad, que son los críos pequeños, ¿no? Los que dentro de muy poco tiempo pues nos tendrán que ir por lo menos supliendo, ¿no? en las cosas que tenemos que hacer, y tendrán que llevar las riendas de todas las cosas, ¿no? Entonces estuvimos hablando un poco también, pues algunas personas han comentado que parece ser que estuve pues metiéndome mucho pues con los padres, ¿no? En el sentido de que, y sobre todo con la madre, parece ser que, pues son un poco machista o algo así, o un poco quitando importancia a una persona o de un sexo y dándose a la otra. No, tampoco es esa mi intención, sino sencillamente, aunque parezca que yo no quiero dar ninguna importancia o que no se quiere liberalizar quizá o liberar a la señora como madre, digamos así, pero yo no me refiero a eso, de liberar o no liberar o igualdad o cosas de estas, sino que por supuesto ya pensamos que ambos mundos son completamente distintos, ¿no? El masculino y el femenino, distintos, no mejores ni peores. Entonces esa distinción no la voy a arreglar yo con una humilde opinión, o usted o quien sea, o por una votación en el Senado, ¿no? Ni muchísimo menos, eso por supuesto que no. Pero me refiero pues a la relación que puede haber entre padres e hijos, ¿no? Y sobre todo pues el papel fundamental que puede tener una madre con respecto a su chico o a su chica, y por supuesto la relación que puede, pues igual de importante con respecto al padre, ¿no? Aunque, ya digo, ambos son distintos. Pero decía, no por descalificar o por menospreciar la función de la mujer, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Y es precisamente como es un trabajo que es, tanto en calidad como en cantidad, es inmenso, sobre todo en esfuerzo, y por supuesto también es importantísimo porque en los primeros años de la vida, digamos que van a ser, en esos 7 primeros años fundamentalmente, pues el crío, en este caso, pues pilar, pues como todos los críos, pues ahí se van a empezar a grabar en su mente que nació en blanco, ahí se le van a grabar un montón de cosas que va aprendiendo en su casa, independientemente de colegios, que eso es otra historia, pero en su casa sencillamente por una cosa que hacen muy bien los niños, ¿no? Que es imitar. Entonces ve a su padre o ve a su madre hacer una cosa y ella pues se lo graba y luego intenta incluso imitarla, pero claro, igual puede imitar una cosa adecuada como una cosa inadecuada. En ese sentido creo que es perfectamente lógico, ¿no? Entonces yo decía que la semana pasada que era fundamental en cuanto a que esos críos, o que esa chica que yo le contestaba a sus padres, pues que es fundamental en cuanto a esos hábitos. Y ya decía que, como le decía ella en persona, digo, mira, tú conoces alguna, o te han explicado, ya va siendo más mayorcita, te han explicado en la escuela, pues cómo es el cuerpo, ¿no? Y tú te han explicado tu maestra, o tu seño, tu seño, si el cuerpo ha cambiado desde hace, o has tenido alguna noción de que el cuerpo haya cambiado, en lugar de saber 2 orejas que hubiese 3, o que la nariz en lugar de estar aquí pues que estuviese aquí, y la boca así, aquí, y que sirve pues para respirar también y para meter alimentación, y luego pues la última parte haces cacas y haces pis y esto y lo otro. Esto no ha cambiado, el cuerpo no ha cambiado en absoluto. Entonces, si el cuerpo no ha cambiado en absoluto, pues ¿por qué muchas veces nos tenemos que dejar regir por algunas modas? Que es lo que le decía, ¿no? Modas en cuanto a alimentación, que al fin y a la postre, aunque sean en esa primera y temprana edad, pues es lo que va, pues digamos, a marcar un poco pues por los derroteros por los que el cuerpo, gracias a esa constitución, pues va a ir yendo, ¿no? O va tomando esos derroteros que al fin y a la postre pues va a dictaminar pues sus índices de salud o más o menos bienestar, y a sus pequeños problemas que con el paso del tiempo, como es lógico, pues se irán acrecentando en ese sentido.
Entonces yo le decía pues, a los padres que, bueno, pues unas cosas que quizá ya habremos dicho en alguna ocasión, ¿no? Que el tema, que, bueno, evidentemente, pues casi todas las cosas dependen, cualquier cosa, aparte de su relatividad, pero dependen mucho de, pues, de muchos factores, ¿no? Sobre todo, pues, o acontecimientos sociales, pues las condiciones culturales y, por supuesto, de cada persona o de cada ámbito familiar y, por supuesto, también las condiciones económicas, sin decir, pues, los vaivenes que pueda llevar esa región o ese país en el que está inmerso y es hijo, y pues eso más o menos pues va a marcar mucho pues algunas modas, bueno, pues en todos los sentidos, ¿no? De alimentación, etcétera, etcétera. Pero lo que está claro que si partiendo de la base de que el cuerpo no ha cambiado en absoluto en su funcionamiento, y eso sí que lo podemos decir, ¿no? Lo podemos decir, pues bueno, pues las personas que quizá pues tenemos la obligación de conocerlo un poquito más, ¿no? No ha cambiado en el paso de los siglos y los siglos y los siglos, amén, ¿no? Entonces, ¿por qué muchas veces, y partiendo también de una segunda premisa, de que para una persona normal y corriente, y más o menos sana, o relativamente sana, pues esa alimentación va a ser su medicamento o eso va a ser su principal combustible, por lo que va a tener suficiente energía material como para que ese cuerpo funcione y haga, pues cumpla las cosas normalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué muchas veces nos hemos ido rigiendo a través de los años o las décadas aproximadamente, o se han regido por modas que han durado aproximadamente 10 años, ¿no? Entonces, evidentemente, haciendo un poquito de repaso, pues desde las últimas guerras mundiales, pues ya se han ido creando una serie de tipos fundados en algún principio, pero también muy relacionado o dependiendo mucho de, ya digo, de esas condiciones sociales, culturales, económicas, etcétera, ¿no? Un poco comer de lo que había, ¿no? Dependiendo de cómo estaba el bolsillo, ¿no? Y el ambiente de ese país o de esas comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, hacemos recordar que después de las guerras, aproximadamente pues, en los años 40-50, pues la moda, digamos, o la forma de alimentación, pues claro, estaba fundamentada sobre todo pues, en hidratos de carbono o en cereales, ¿no? Digamos así, ricos o que daban mucha cantidad, pero quizá muy poca calidad, de acuerdo pues, a aquellos acontecimientos tan tristes que tuvo que pasar pues, toda Europa o todo el mundo, ¿no? En ese sentido. Pero ya conforme iban pasando esa década, pues ya para los años 60, ya quizá, pues parece ser que, de acuerdo a otras circunstancias un poquito más favorables, pues ya pasamos a tomar o hacer unas dietas o una forma de alimentarse donde se metían ya más grasas, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues la cosa tenía pues más caloría y aparentemente pues una persona pues echaba pues eso, más caloría para hacer funcionar todo mejor, ¿no? Y así pasó, pues digamos que en los años 60, pues más o menos por donde todos nacimos, o a final de los 50, pues ya recordamos aquello ya, cuando ya en los años 70, pues aquellas, parece ser que tantos nubarrones ya fueron desapareciendo, ¿no? En ese sentido ya pues ya empezamos a poder comer algo más, ¿no? En ese sentido ya parece ser que el estómago estaba no tan infeliz, pero sí con un grado un poco más gracioso, ¿no? Entonces ya vas, de acuerdo a la situación económica y social, etcétera, etcétera, vuelvo a repetir, pues ya empezamos a comer algún filete que otro, ¿no? En el sentido de tomar ya más proteína, ¿no? E incluso más pescado, porque había mejores comunicaciones, entonces ya pues esa proteína, evidentemente, pues ya nos alegraba más, sobre todo el paladar, ¿no? Que también es una cosa importante. Y así pasó, ¿no? Después de los años 70, pues parece ser que ya había algunos problemas de salud en ese sentido, porque ya iban dando con el paso del tiempo, pues claro, las cosas que vas haciendo, pues luego tiene su efecto secundario, ¿no? Y después también, bueno, pues a los años 80, no solamente contentos con el buen sabor que daba la proteína y la caloría, etcétera, etcétera, y aparentemente ya pues los chicos crecían mejor y todas esas cosas, pues no estábamos como muy conformes, de tal manera que ya pasamos a la época, a la siguiente década, pues ya a los 80, pues a tomar bastante más vitamina, y sobre todo la época de los minerales, ya unos estudios profundísimos sobre
todos los minerales y todas las ventajas que tenía y las vitaminas, etcétera, etcétera, pero con el paso del tiempo, yo puedo hablar de los últimos 40 años, ¿no? Que más o menos haciendo memoria y repasando un poquito, pues evidentemente pues también pues ha habido sus grandes problemas, ¿no? En el sentido de que, un país como es el nuestro, pues una zona pues mediterránea, pues de ser o tener los índices más bajos en enfermedades pues cardiovasculares, como era España pues hace 30 años o hace 35 años, pues parece ser que ahora en las puertas o al final de los años 90, pues parece ser que estamos ya, somos punteros, pero en ese sentido, o en el sentido negativo de padecer con mucha más frecuencia y mucha más, sufrir más estas enfermedades cardiovasculares y problemas que derivan de ese tipo, ¿no? Y por supuesto, yo creo que una gran parte o una parte muy importante de esa culpa o esa responsabilidad, por supuesto que es en la alimentación. Entonces yo decía que ahí dependía mucho de las condiciones culturales, ¿no? Entonces, al igual que, todos hemos sufrido o sufrieron, pues la época de posguerras, etcétera, etcétera, pues nosotros fuimos unas generaciones que tuvimos muchísima más suerte, por supuesto que sí, y las posteriores muchísimo más, pero también a lo largo de los años 60 y 70, 80 y 90, pues nosotros los españolitos, pues francamente, pues un pueblo pues conquistador, de conquistadores, ¿no? Hemos echado el culo al aire por todos los sitios, ¿no? Y hemos ido pellizcando cosas para aquí y para allá, y nos hemos enriquecido, pues muchas veces incluso pues a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Pero bueno, en ese sentido pues ya está, ¿no? Eso ya fueron tiempos bastante pretéritos, y entonces ahora, pues como dice el refrán, que Dios castiga y sin palo, pues también hemos sido unas personas que aparentemente más abiertas, no digo ya que culturalmente yo no soy quien para, digamos, examinar, ¿no? Porque el primer inculto quizás sea yo, ¿no? Pero sí que nos hemos ido dejando invadir, entre comillas, en el sentido de que desde los años últimos, los años 60, pues cuando esta gente que venía de mucho más, desde más occidente hacia para acá, pues ya pues nos empezaron un poco a cambiar con pues las costumbres mínimas, ¿no? Sobre todo ese tipo de medicamento como era la alimentación. Entonces a la mujer, en ese sentido, máxima responsable y máxima sacrificada, vuelvo a decir, y puntal fundamental en el que se sostenía pues toda la familia, al menos en mi caso, en cuestión de alimentación, en cuestión de gobierno, en cuestión de, en los típicos matriarcados, y el que diga lo contrario miente en la inmensa mayoría de esta piel de toro. Pues en ese sentido, gracias pues a esas televisiones, pues nos fuimos dejando pues invadir por esas modas sumamente o aparentemente apetitosas, porque digamos liberalizaba pues al trabajo tan sumamente sacrificado de la mujer, y empezaron a cambiar pues lo que habíamos tenido toda la vida, ¿no? Pues esa cocina mediterránea, que yo no sé si será mediterránea o será de lo que sea, pero en el sentido que hemos dicho muchísimas veces que yo no conozco a ningún bicho, pues que no se alimente de lo que tiene en su propio territorio, y por supuesto no se alimente de los frutos que le van saliendo o le va ofreciendo la naturaleza en cada estación. Nosotros somos distintos en ese sentido, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados, pues si estamos en el Levante, pues lo más lógico es que el cuerpo pues necesite, porque ha nacido ahí, pues más ácido, y ahí están pues tantas naranjas y tantos limones. Como en el norte pues habrá pues más marisco, al igual que en el sur, y como en la parte de Castilla pues el cereal será mucho más importante, etcétera, etcétera. Lo que no puede ser es que, importando modas y formas de hacer que vienen del quinto coño, solamente con una intención importante, y es un mero interés económico o un máximo interés por vendernos pues motos que muchas veces ni nos gustan ni las sabemos conducir. Y en ese sentido, desde años 60, 70, 80, 90, pues nos metieron esos cambios de alimentación, nos metieron esas puñeteras
manías de fumar los porros con aquellas liberalizaciones o algo así, que si los pelos largos, que me parece muy bien, coño, que los que ya llevan largos que los lleve, y el que los lleva al cero, pues que los... Pero es un cambio muy grande, en el sentido que aparentemente aquí mucho jiji, jaja, juju, pero que con el paso de los tiempos es cuando te la han metido, pero entonces ya nos olvidamos de la parte, digamos, más bonita. Entonces cuando vamos viendo pues los efectos secundarios, no al mes ni a los 2 meses, sino que eso ya te va viniendo, pues digamos, a la década o a las 2 décadas, ¿no? Entonces, evidentemente, el que lo va a sufrir va usted o lo voy a sufrir yo, porque al fin y al cabo son los que nos hemos subido en la moto que hacía un ruido precioso, ¿no? En ese sentido, pues yo no vuelvo a decir que, bueno, yo particularmente, pues opino, y como es una opinión, pues tampoco le hago a usted mucho caso, ¿no? Pero por lo menos se la suelto y me quedo como Dios, ¿no? Que a mí me gusta en el sentido, y respeto bastante, que sobre todo, en cuestiones fundamentales por las que yo no admito absolutamente ningún tipo de comercio, ni contraprestación, ni leches en vinagre, ¿no? Que es como el tema de medicina, o forma de tratar a una persona, o en forma de alimentar a la persona, porque eso es sagrado, en el sentido de una persona que está sana tiene que comer, una enferma también, pero menos, ¿no? Y, por supuesto, una persona que está enferma, pues tiene que ser bien tratada y ya está, y que se cure mejor, o que si no se puede curar, pues se tendrá que morir, pues se acabó, pero intentando dar ese servicio, pero que hay sin ningún tipo de lucro, y bueno, no lucro, sin ningún interés comercial, ¿me explico? Entonces, con respecto a esas 2 cuestiones, ahí sí que no se admite, ¿no? Entonces, admiro, vuelvo a decir, personalmente, todas estas culturas que son capaces, a través de los años y siglos, de mantenerse fiel de una forma tradicional, sin ningún tipo de, digamos, influencias del exterior por un simple interés comercial. En el sentido de que, bueno, pues generación tras generación, pues se sabe que estos alimentos pues tienen una característica con material pues de fibra, y iban a buscar precisamente el carácter energético de los alimentos y el por qué se tomaban y según a qué hora, que eso ya hemos ido explicando, ¿no? Entonces, en ese sentido, dentro de toda esa guerra, volviendo otra vez a nuestro caso, o a nuestro país, o a nuestro entorno occidental, digamos así, después de haber tomado por moda pues todas esas alimentaciones, de acuerdo que ha habido muchas circunstancias que más o menos así lo han exigido, ¿no? También muchas veces por el consentimiento de, en este caso responsable, pues soy yo también, porque yo soy una persona que me dedico pues a intentar velar por la salud de las personas, para que no caigan enfermas, o las que caigan enfermas que se pongan lo mejor posible y lo antes posible, ¿no? Entonces, en ese sentido yo me siento responsable, y si estoy metido en un colegio de médicos, pues también soy de ese colectivo, aunque yo me dedique a otra cosa, en ese sentido, somos responsables de no haber parado esas cosas, haberte plantado, al igual que si hemos sido tan solamente dogmáticos que, bueno, como al doctor Jaramillo, aquí en Madrid hace un montón de años, que lo expulsaron del colegio porque hace un montón de años se le ocurrió decir que a los niños pequeños era menester darles la fruta cruda. Entonces, eso era un pensamiento. Este hombre llegaría a esa conclusión por la razón que fuere. Entonces, eso iba contra el dogma de aquellos años, y entonces fue expulsado del colegio. En ese sentido, ¿por qué durante estos 40 años los colegios de médicos no han impedido esto? En el sentido de decir, bueno, pues nosotros nos han quitado, o nos quitaron, o nos convencieron, por 4 tonterías, por televisión o medios de información, o las modas que venían, entonces nos convencieron para que quitásemos la dieta mediterránea. Resultaba que el aceite de oliva producía más infarto. Coño, así lo decían, porque vamos, yo ya era bastante, era un mozalbete espabilado en ese sentido, ¿no?